Veremos cómo pasar un archivo PNG transparente de esto a esto. Si lo que necesitas es hacer stickers autoadhesivos. Entonces, cómo ponerle silueta y fondo a un logotipo que está transparente. Entonces, pasarías de esto que está aquí a esto que era originalmente. Vamos a aprender a colocarle contorno o silueta y fondo a un archivo que está en PNG con transparencia. En este caso es nuestro logotipo. Si yo me acerco, pueden observar que eso es un archivo de imagen, es un PNG. Por eso al acercarme se forma esta sierrita. Este archivo está transparente, quiere decir que no tiene fondo. ¿Cómo lo compruebo? Si lo paso aquí a esta imagen, se transparenta todo el fondo. O sea, no tiene fondo blanco aquí, lo que transparenta lo que está por detrás, que en este caso es la imagen del muro. Entonces vamos a colocarle una silueta por todo el borde y un fondo para poderlo convertir en un sticker, para poderlo mandar a impresión y a precorte y quede con un sticker. Si no hago eso, el plotter de corte va a reconocer todo este contorno por dentro y por fuera y va a cortar por aquí, va a cortar por todo esto, y no queremos eso. Solamente queremos que corte, que haga una calcomanía con la forma exterior de este logotipo. Ya les muestro cómo se hace. Primero que todo, copiamos y sacamos una copia del logotipo. Esta copia, que está como imagen, la seleccionamos y la vamos a vectorizar, o sea que la vamos a convertir en dibujo, en líneas. Entonces, vectorizar mapa de bits. Aquí le decimos vectorizar por contorno y escogemos arte lineal. Aquí le decimos tipo de trazo contorno, tipo de imagen logotipo y le damos OK. Aquí ya no lo convirtió en líneas. Si ya me acerco, él ya no se va a pixelar porque ya son líneas, ya está como vectores. Una vez hecho esto, volvemos a seleccionar, vamos a objeto, dar forma y aquí le decimos soldar para que haga esto, para que coja todo el objeto y lo vuelva como un solo contorno, una sola silueta. Soldar y seleccionamos. Aquí ya convirtió todo el objeto en un solo objeto, valga la redundancia. Una vez hecho esto, seleccionamos de nuevo, vamos aquí a donde dice objeto, dar forma y le decimos límites. Él aquí lo que está haciendo es un trazado. Si yo le pongo otro color, clic derecho con el mouse, lo que acaba de hacer es una línea de contorno por toda la figura. Por toda la figura. Una vez hecho esto, vamos aquí, silueta, seleccionamos el objeto, clic sostenido y vamos haciendo la silueta. Como lo que queremos es que sea una sola calcomanía, o sea, una sola figura, si yo dejo la silueta así pequeña, todavía me están quedando espacios aquí vacíos. Yo lo que quiero es que él me dibuje un contorno que abarque todo el dibujo. Entonces yo continúo haciéndola más grande hasta que ya me la haga solita. La podemos dejar ahí, por ejemplo. Estos cachitos que están formando aquí, no se preocupen que eso se arregla fácilmente. Una vez hecho esto, entonces pasamos aquí a la herramienta de selección, clic derecho aquí en la silueta y le decimos separar silueta, para que nos separe la silueta de este objeto. Entonces ya esto es un objeto separado, independiente. Entonces aquí puedo seleccionar esto, lo doy con la herramienta de forma y este nodo que está aquí salido lo puedo traer para acá. Lo mismo hacemos con este nodo que está aquí como fuera de forma, fuera de foco, chico diferente, lo ponemos aquí. Esto se hace manual. Lo mismo con este, todo esto lo hacemos manual. Corregimos las imperfecciones que pueda tener de forma manual y que se adapte a lo que estamos buscando. Digamos que por aquí no hay nada raro, por aquí tampoco hay nada raro.
Así como que salga mucho de la silueta. Perfecto. Entonces, una vez realizado este trabajo de corrección, podemos seleccionar la silueta y lo que vamos a hacer es copiarla. Para que la copia sea precisa, o sea, a una distancia precisa que nos podamos devolver y nos quede otra vez exacto en la posición que necesitamos, lo que yo normalmente hago es que verifico de qué tamaño está. O sea, si yo selecciono la imagen, me dice que tiene 29 de ancho. Entonces yo puedo hacer una copia, digamos a 30-35 de distancia. ¿Cómo lo hago? Entonces aquí en la herramienta de duplicado, le coloco que voy a hacer un duplicado a 35 centímetros y que en el eje Y, o sea en el sentido vertical, lo ponga en 0, que solamente me lo duplique horizontalmente. Selecciono y control D. Aquí ya me sacó un duplicado a 35 centímetros de distancia del original. Entonces, este duplicado le podemos volver a hacer una silueta. Volver a hacer una silueta más pequeña y hacemos el mismo proceso. Clic derecho y separar silueta. Esta ya la podemos borrar y esta la vamos a mover. Y ahora lo que podemos hacer es borremos esto. Si yo traigo esta silueta para acá, está solamente la silueta, pero también está hueca. O sea, no tiene fondo, solamente está la línea. Si yo le quiero poner fondo, simplemente la toco y le pongo el color con clic izquierdo, el color que yo quiera. Pongámosle un grisecito claro. Entonces yo quiero poner estas dos imágenes juntas, te las selecciono y teniéndola seleccionada me voy aquí a alinear y distribuir, selecciono este y le digo que me las centre. Esta imagen está por encima del logo porque fue lo último que yo hice. Entonces yo la selecciono, orden y le digo hacia atrás de la página. Aquí, como ven, ya me quedó el logotipo con la silueta y con un color de fondo. Entonces si yo le pongo a esto, por ejemplo, blanco, le pongo blanco, por aquí va a ser el corte. Entonces cuando yo imprima, él imprime todo esto y luego cuando lo pase al plotter de corte, él va a reconocer esta silueta blanca y por esta silueta es que va a hacer el precorte de las calcomanías. Ya no se va a meter acá en la parte interior del logotipo. Esa es la forma ideal de ponerle fondo y ponerle silueta a un logotipo para luego hacer la impresión y el precorte. Aquí los puedo agrupar y si ya es para un diseño le puedo agregar de pronto una sombra. Y ya con esta sombra pues si es para un diseño también se puede dejar así. Ya este fondo lo manejan ustedes como quieran. Pero entonces esa es la forma de hacer. Y si el diseño que están haciendo con la siluetica que están haciendo es para hacerlo impresión y precorte, pues por aquí les dejo el video anterior que hicimos donde explico cómo se hace la cabida. Es decir, cuando ya tenemos esta calcomanía diseñada, cuando ya tenemos el sticker diseñado, cómo organizamos ese sticker en una cabida. En el video muestro que es en un ancho de 1 metro por 1 metro, el vinilo adhesivo de 1 metro por 1 metro. Y cómo hacemos la cabida de esas calcomanías en ese espacio de material para luego mandarlo a imprimir y hacer el precorte. Entonces por aquí les dejo el videito para que después de que veamos para que después de que terminen puedan ir a verlo. Este tip fue como encontrar plata en un bolsillo viejo, ¿cierto? Pues aún hay más bolsillos por revisar. Así que si yo fuera tú, no le perdería la pista a este canal. No olvides dejarme en los comentarios qué te pareció este truco, si ya lo utilizaste, si ya lo conocías, cómo te fue al utilizarlo. Déjame saber todo en los comentarios. Y si tienes algún tema que quisieras que tratáramos en un próximo video, también déjanoslo saber. Con muchísimo gusto, si hay bastantes comentarios al respecto, podemos elaborar un video tutorial explicando esa función. Por ahora no es más. Les deseo éxitos rotundos.